siempre a querer transmitir, no solamente a nivel de universidad, porque obviamente yo soy asesor a nivel de posgrado de universidad, sino a nivel de colegio para sembrar las bases de la investigación científica desde el colegio, generando competencias en los estudiantes que le den obviamente una ventaja competitiva en la universidad. Ese es el espíritu de este curso. No solamente es formarlos para que puedan hacer sus proyectos de grado, que de hecho es una aplicación del método científico, sino que adquieran esas competencias, al igual que estos jóvenes, ¿no? Bueno, ahí un poquito de ejemplos de lo que hicimos allá en su momento, pero yo quería usar estos ejemplos un poco como indicando cuánta ciencia hay aquí. Por ejemplo, estoy conociendo ese carro polar y al fondo vemos ese pequeño monte que está ahí, se llama Quito, y la bahía se llama Bahía Guayaquil. Esa es en la zona en que el Ecuador tiene su base, ¿no? La Pedro Vicente Maldonado, uno de nuestros principales o primeros científicos ecuatorianos. Yo quería hablar de eso, de tecnología. Acá en la derecha, donde estoy en el puente de un barco, cuando estábamos llegando por barco, era doble viaje, lo que quería indicar es la ropa. La ropa, si ustedes ven los viajes escolares antiguos, eran como unos trajes inmensos. Pero ustedes ven ahí que yo estoy vestido de una manera, digamos, con poca ropa relativamente, ¿no? Cargo el traje negro, es un traje que se llama de tela micropolar. Y los tejidos que vemos ahí, ese traje rojo, ese mameluco, es hecho con tejidos especiales que permiten protegernos del frío sin tener ya toda esa carga de ropa que antes era de 1 o 2 pulgadas de grosor. Eso es ciencia, es tecnología. Y abajo, por ejemplo, donde está la nieve, vemos que hay un sector de nieve rojo. Entonces, cuando estábamos visitando el glaciar, porque justamente estábamos estudiando el retroceso glaciar, yo preguntaba, bueno, ¿y qué son esas manchas rojas en el hielo? Y me supieron decir que eran algas de hielo. Entonces yo nunca había estado en contacto siendo oceanógrafo, con algas de hielo. No sabía que existían las algas de hielo. Solamente había trabajado mucho con algas marinas, o microalgas marinas. Estas son microalgas de hielo. Entonces todo un tiempo estamos aprendiendo en un mundo que cada vez se vuelve más científico y tecnológico, y debemos estar al tanto de aquello para poder, digamos, competir a nivel internacional con los otros países, ¿no? Entonces, esta es un poquito la motivación y el espíritu. Aquí algunas de las actividades que realizo. Ahora estamos trabajando mucho con temas de drones, o RPA, como se conocen más técnicamente. Vamos a hacer un curso con Formatec para jóvenes pilotos, para pilotos nuevos. El drone no es un instrumento de juguete, es una aeronave, y estamos preparando un curso para pilotos novatos. Se viene, la normativa ecuatoriana acaba de cambiar, poniéndose acorde a la normativa internacional en cuanto a drones, y esto es un tema profesional. Tal es así que el drone que ustedes ven ahí, el Mavic 2 Pro, la palabra Pro significa profesional. Entonces, ese instrumento es un instrumento que nos permite hacer temas de ingeniería civil, por ejemplo, nivelaciones, planos topográficos. Nos permite, por ejemplo, hacer investigaciones agrícolas, y obviamente video y fotografía aérea, que yo lo aplico en temas ambientales, ¿no? Eso es tecnología. Este instrumento tiene una gran cantidad de tecnología. Es impresionante, es de otro mundo en este momento un dron. De esa calidad, ¿no? Porque obviamente hay drones de juguete, efectivamente, pero yo estoy hablando ya de vuelos de drones de bajo peso, pero que tienen un alto componente tecnológico. Acá en el lado derecho tenemos ese cilindro, es un medidor de corrientes, es un instrumento también muy sofisticado, que mide corrientes en ríos, en lagos, en mares, en toda la columna de agua, y se lo pone al fondo o en la superficie, y es capaz de medir toda la corriente en la superficie de arriba a abajo en el mar. En el otro lado tengo un CTD, que es un instrumento para medir conductividad, temperatura, salinidad, y eso nosotros podemos correlacionar esa información con información de stocks de pesca, por ejemplo. En la parte de abajo estoy ahí en Lima haciendo un estudio microbiológico,
y en el otro lado remando en un pantano que se llama Pantanos de Villa, en Chorrillos, donde estábamos haciendo una investigación de enfermedades de peces, recuerdo. Entonces la ciencia es muy amplia y tanto como para la investigación en ciencias, digamos, exactas, como para la investigación en ciencias sociales, económicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema polar hay mucha investigación de la psicología, por ejemplo, de los expedicionarios, sobre todo aquellos que pasan largos periodos en la Antártida, ¿no? Entonces el campo de la investigación es un campo muy fértil y que debe ser cuidadosamente observado por jóvenes que se van a graduar y que aspiran a una carrera superior, que puede ser tanto en una universidad como un instituto científico, un instituto tecnológico, técnico-tecnológico, ¿no? Que también ahora otorgan títulos de educación superior. Y bien, un chico que estudia 2 años y medio, por ejemplo, en un instituto tecnológico, puede acceder luego a una maestría en tecnología. Entonces, hay un campo muy amplio de posibilidades para el futuro. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo general del curso? Es generar en los estudiantes competencias relacionadas con la investigación y redacción de trabajos de grado de bachiller. Las competencias con investigación, de investigación científica, obviamente, son importantes, son interesantes y son, digamos, entretenidas, no tienen por qué ser algo aburrido. Yo ya he recibido muchos cursos de investigación científica y que lo que han logrado normalmente es confundirme. Entonces la experiencia es la que me ha permitido entender bien los procesos de la investigación. Bueno, esto veremos en este curso de una manera entretenida cómo abordar la investigación científica, ¿no? Entonces, y lo otro es la redacción. La redacción es un tema muy importante en investigación. Hay que ser muy ahorrativo en las palabras que se utilizan en investigación y únicamente hablar de aquello de lo que versa nuestra investigación y de nuestros propios resultados. En todo caso, eso se verá en el curso y tendremos los siguientes objetivos específicos: generar a los estudiantes conocimientos fundamentales sobre investigación científica y tecnológica. Segundo, caracterizar los estudios de caso, en el contexto de la investigación científica. ¿Qué significa un estudio de caso? Ya un poquito vamos a ver más adelante. Analizar la estructura de un estudio de caso, es decir, el esqueleto, cómo se arma un estudio de caso y sobre todo aplicando las normas que están rigiendo la educación media, ¿no?, para los estudios de caso. Y 4, proveer a los estudiantes herramientas de redacción para elaborar su proyecto de grado. Eso es decir, la redacción siempre es muy importante, la redacción, la escritura científica. Bien. Metodología: este es un curso teórico práctico para adquirir las habilidades de investigación y redacción y se trabajará en un taller el proyecto de grado de cada uno de los estudiantes que se incorporen a este curso. Es decir, la idea es que cuando terminen este curso ya prácticamente tengan escrito su estudio de caso. Obviamente con el aval y la revisión de sus respectivos tutores, ¿no? Bien, este es el contenido. Tiene 4 unidades académicas. La unidad académica 1, que es de 4 horas, dice Fundamentos de la Investigación Científica. Aquí hablaremos de ciencia y tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? Permítanme que me levante. Esto que tengo aquí es el Drone Mavic 2 Pro. Este instrumento es un resultado de tecnología y que es básicamente la aplicación de muchos productos de investigación de la investigación básica. La investigación básica es importantísima, pero hay que saber qué es lo que queremos hacer cuando vamos, por ejemplo, a la universidad, a hacer una carrera. Por ejemplo, si alguien está interesado en una carrera de biología o de agricultura, ingeniería civil, muchos pueden orientarse hacia la investigación, pero otros hacia la ciencia aplicada directamente, ¿no?, donde van a obtener los productos de la investigación básica y los van a aplicar en sus respectivos proyectos. Son otros los que investigan, pero ellos aplican, y las dos tendencias son perfectamente válidas e importantes para un país, ¿no? Entonces, en este componente veremos un poco de todo eso, ¿no? Ahí como segundo punto dice deducción versus inducción, y lo destacado ahí porque eso forma parte fundamental del método científico que se detallará en el punto 1.3,
Y luego tendremos una actividad práctica de aplicación del método científico, algo entretenido para que quede bien asentado el concepto del método científico. Pero hablando del tema de deducción versus inducción, lo he destacado porque el proceso del estudio del caso es un proceso inductivo, ¿sí? Es un proceso inductivo, entonces vale la pena tener claridad en esos conceptos. Entonces aquí he puesto en el gráfico central cómo más o menos funciona el método deductivo. El método deductivo dice que va de lo general a lo particular, mientras que el método inductivo va de lo particular a lo general. Y aquí más o menos lo he querido detallar como de lo general a lo particular, este embudo que he puesto ahí, donde entran varias fuentes de conocimiento, pero sale uno específico. Mientras que en el otro lado pues entra un conocimiento particular, pero salen conocimientos generales. Quizás ahorita sea un poco abstracto de entender, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer ahorita mismo un ejercicio un poco práctico, ¿sí? Como conocimiento general, por ejemplo, pensemos en algo de nuestra quehacer diario. Supongo que algunos de ustedes tendrán perros, ¿sí? Y sabemos por conocimiento general que los perros tienen 4 patas. Entonces, yo tengo un perrito, que se lo voy a regalar a uno de ustedes, se lo voy a regalar a Luis. De antemano, Luis sabe que ese perro tendrá 4 patas, porque siendo ese un caso particular, el de Luis, que va a tener ese perro, él ya tiene el conocimiento general que dice que todos los perros tienen 4 patas. En el otro sentido, vamos ahora en el sentido inductivo. Vamos de lo particular a lo general. Entonces, supongamos que yo les digo, les hago una pregunta a 4 de ustedes y les pregunto si tienen gato. Y me dicen, sí tenemos gato. Y yo les pregunto cuántas patas tiene cada gato. Entonces me van a decir 4 patas. Entonces yo saco de solo esos 4 ejemplos una conclusión general y digo, todos los gatos tienen 4 patas. Pero si ven, estoy arriesgándome a decir que todos los gatos tienen 4 patas, basado solamente en 4 casos. Estos casos son lo que podríamos llamar después casos de estudio. Entonces nosotros hacemos un estudio de casos para tratar de generalizar algo en respuesta a lo que hemos obtenido en nuestro estudio. Pero esto no está exento de errores. Este es el método inductivo, ¿no? Entonces supongamos que a las mismas 4 personas que les he preguntado sobre los gatos, yo les pregunto ahora, ¿de qué color es su gato? Y de repente todos me van a decir, mi gato es gris. Entonces le pregunto a Luis, su gato es gris, a Pedro me dice que su gato es gris, a Alison me dice que su gato es gris, y le pregunto a Jennifer, y Jennifer también me dice que su gato es gris. Entonces, ¿qué conclusión saco yo? Todos los gatos tienen 4 patas y todos los gatos son grises. ¿Sí ven? Todos sabemos que eso no es cierto, pero he cometido un error metodológico. Entonces, no está exento el conocimiento científico de verdades relativas, ¿sí? Y todo eso tiene procesos que nos ayudan, existen procesos que nos ayudan a que esas verdades relativas sean minimizadas a través de procesos que tienen que ver mucho con la estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es otra rama de la ciencia. Entonces, pudiéramos decir que de repente 4 era una muestra muy pequeña para poder saber si todos los gatos son grises. De repente necesitamos una muestra más grande para aseverar nuestro conocimiento, para tener la certeza o una mayor certeza de que lo que estamos afirmando es real. Entonces de esto se trata la metodología, ¿no? El método científico cumple con los 2 componentes, el método deductivo y el método inductivo dentro del mismo método científico. Entonces de esto trataremos en el capítulo 1. En el capítulo 2 hablaremos de la caracterización de los estudios de caso y hablaremos del conocimiento científico y los niveles de la investigación, un poco de manera introductoria, que la investigación no es, digamos, un todo, es algo un poquito más complejo, tiene un escalonamiento que empieza por un tema de investigación científica exploratoria y culmina en la investigación aplicada.
¿sí? Todas las fases son importantes, pero tienen distintas metodologías de cómo llegar a ese conocimiento. Entonces, esto estaremos hablando un poquito del conocimiento científico, de los niveles de la investigación, para dentro de este contexto entender lo que es un caso de estudio, que como les dije hace un momento es un proceso inductivo. Bien, entonces al ser un proceso inductivo, entonces es un proceso científico, ¿no? Y que está incorporado en el método científico, entonces el caso de estudio es una forma de hacer ciencia. Bien, la actividad práctica 2 será la selección del ámbito, la identificación del tema y propuesta de un caso de estudio, es decir, el ámbito de acción de nuestra investigación, o sea, la que quieran hacer cada uno de ustedes, y para definirlo e irlo avanzando en la unidad académica 3, donde está la estructura del estudio de caso, o la anatomía del estudio de caso, o el esqueleto del estudio de caso. Esta división en puntos 1.2 hasta 1.12 es la que se estableció por el Ministerio de Educación el año anterior y entendemos que será aplicada nuevamente. Pero yo le he puesto ahí unos marcos celestes porque realmente ese componente 1.1 hasta el 1.6 es un marco introductorio. Y si se dan cuenta, junto a ese marco introductorio yo he puesto el icono que nos representaba el proceso deductivo. Luego dice, en el 1.7 dice marco metodológico. En el marco metodológico tenemos que explicar las metodologías que vamos a utilizar en el proceso. Es quizás uno de los componentes más importantes de un estudio. ¿Por qué? Porque ese componente nos establece nuestra capacidad de obtener un resultado, de llegar a un resultado. Si no tenemos la metodología completa o no tenemos la tecnología para obtener un resultado, sencillamente no podremos obtener los resultados esperados, ¿no? Entonces, el marco metodológico, el componente metodológico es fundamental en el proceso de investigación. Luego vienen los resultados, que básicamente es una presentación de los resultados crudos, sin comentarios. Y luego viene el análisis de los resultados, que nosotros le llamamos discusión de los resultados. Y justo en ese recuadro he puesto el otro proceso, el proceso inductivo, de lo particular a lo general. Luego vienen las conclusiones están íntimamente ligadas a los objetivos del estudio. No podemos concluir algo que no ha sido un objetivo del estudio y que no haya sido demostrado en nuestros resultados aplicando la metodología que buscamos, ¿no? Entonces, en esencia, lo que estamos viendo aquí es el método científico, ¿sí? Sino que tenemos que, obviamente, explicarlo en más detalle en un proceso académico, ¿no? Es lo que se está proponiendo por parte de Formatec. Bien, entonces, esto sería la unidad académica 3, donde hablaríamos básicamente de toda la estructura que ha propuesto el Ministerio de Educación para cumplir con lo que sería el estudio de caso. Y con este entendimiento se haría la actividad práctica 3, que es un taller, que es la redacción del caso de estudio con acompañamiento del facilitador, que somos nosotros, donde cada estudiante podrá ya comenzar, en base a la estructura presentada, a realizar su caso de estudio. La unidad académica 4 ya es netamente aplicada. Acá es un componente que nosotros pretendemos que sea presencial en la medida de lo posible, donde tendremos a disposición nuestra oficina para, en ese lapso, cada uno de los casos de los estudiantes y poder, digamos, afinar sus productos, sus estudios, para que sean ya presentados a sus tutores para sus respectivos comentarios y aprobación. En esencia, lo que acabamos de ver en este momento y que vamos a explicar, este contenido del estudio de caso es el contenido de cualquier artículo científico de revistas de alto impacto científico. Ese es el contenido, es el mismo. Entonces, el estudio de caso, de hecho, es un método científico. Acá, en cambio, cuando se haga la revisión de los trabajos, es también un proceso que siguen los artículos científicos cuando son sometidos a, digamos, a grupos, digamos, de editores que revisan el artículo científico y ven que esté, digamos, bien realizado.
que reciba su aprobación para poder ser publicado. En este caso, quienes revisamos, digamos nosotros, y obviamente para entregar un producto que sus tutores, sus respectivos tutores y las autoridades de los colegios puedan aprobar antes de enviar pues, a los componentes de educación superior, de educación media pertinentes, ¿no? Ese sería entonces el contenido que estamos proponiendo para esta herramienta que suministraría a los estudiantes, digamos, competencias de investigación científica, pero además la redacción de su caso recibirían un certificado de 40 horas con el aval obviamente de Fundación Formatec y entiendo que también de Fialuz Training Center. Bien, esto es lo que quería expresarles mi agradecimiento por haber escuchado esta corta exposición. Sin embargo, quería finalizar con esa imagen que está. Esa la usamos mucho, es muy chistosa para nosotros cuando hemos hecho nuestros posgrados o nuestros grados. Entonces, el camino para llegar al título puede ser difícil, ¿no? Puede ser difícil. Los profesores, los tutores, los revisores de nuestros trabajos, obviamente son exigentes y llegar hasta allá, hasta esa meta, obviamente puede ser complicado.